Ya sé que las bibliotecas públicas del Estado, bueno, pues son un tipo de biblioteca muy especial y que no tiene gran parangón con lo que son las bibliotecas públicas municipales, ¿no? Por la dotación de sus plantillas, por el número de documentos que tienen, por las inversiones que requieren, por los espacios, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que de todas maneras nos da también un poco de orientación, ¿no? Bueno, aquí hicieron una encuesta a 2.900 personas que encontraron en las secciones de adultos de las bibliotecas públicas del Estado. Realmente uno se llega a cuestionar si la biblioteca pública, en todos los manifiestos leemos de que es una biblioteca que se dirige a todos los sectores de la población, a los letrados y a los iletrados, a los jóvenes y a los viejos, a toda la gran población. Entonces uno se cuestiona si las bibliotecas públicas, en este caso del Estado, están trabajando bien. Porque las personas que encontraron, las personas a las que hicieron la encuesta, pues parecen todos finlandeses. El 70% de los que encuestaron tenían una edad entre 14 y 30 años. El 95% tenía estudios medios finalizados o universitarios. El 70% acudía al menos una vez a la semana a la biblioteca pública. Creo que, es decir, este perfil del encuestado encaja muy poco con el perfil del ciudadano de nuestros pueblos, ciudades y demás, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay una especie de desequilibrio, descompensación o algo así entre lo que dijéramos es el usuario objetivo de la biblioteca pública, que es toda la ciudadanía, y realmente los ciudadanos que están haciendo provecho de esos servicios bibliotecarios o a los que se está dirigiendo la biblioteca pública. Pero realmente sí que existe ahí un desbalance que se me hace así bastante grande y también bastante cuestionador para el trabajo, bueno, sin querer ofender a nadie, pero bastante cuestionador del trabajo de la biblioteca pública, ¿no? En el sentido de, con estos datos, ¿a quién se está dirigiendo la biblioteca pública? ¿A quién está montando servicios la biblioteca pública? ¿A los jóvenes estudiantes que tienen estudios medios finalizados o estudios universitarios que acuden una vez a la semana a la biblioteca? No sé, veo que hay una descompensación bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba, dijéramos, este aspecto también para eso de mostrar lo que son los usos imaginarios que uno quiere que sean las bibliotecas públicas y luego lo que realmente los que allí asisten, los usos que de él hacen, ¿no? Entonces, una de las características que el informe de opiniones y actitudes de los usuarios de las bibliotecas públicas del Estado destacaba, es bastante interesante, se me hace a mí para lo que estamos hablando y tal, es que de todos los servicios que se ofrecen habitualmente, llama la atención la poca implantación de los servicios relacionados con la alfabetización informacional o servicios de apoyo a la autoformación, que solo ofrecen desde un 43% de las bibliotecas. También están por debajo de ese porcentaje los servicios de apoyo a la formación reglada, que se ofrecen desde una tercera parte de las bibliotecas. Bueno, luego yo me puse, es decir, lo que para ellos se les hacía muy llamativo de que solamente un 43% de las bibliotecas prestaran apoyo a la autoformación, pues a mí me parecía un éxito increíble. Empecé a escarbar dijéramos, en las 52 bibliotecas públicas del Estado, en sus páginas web, en fin, en todo lo que pude encontrar o sus comunicaciones en los congresos nacionales de bibliotecas y tal cual,
pero por ningún lado encontré que el 43% prestara apoyos a la autoformación. Pero bueno, lo dejamos ahí, vamos a suponer que fuera así. Entonces, a los usuarios participantes, que eran ya casi 3.000, ¿no?, les interrogaban sobre qué es lo que tendrían que hacer las bibliotecas y qué es lo que realmente consideran que hacen. Entonces les ponían, a partir del manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, que valoraran de 0 a 5 11 elementos. Que si las bibliotecas garantizan a los usuarios el acceso a todo tipo de información, si facilitan el acceso a Internet y otras tecnologías, si prestan apoyo a la educación tanto formal como autodidacta. En fin, un desglose de lo que son las funciones que refleja el manifiesto de la UNESCO, es decir, desglosadas, y que ellos dieran una valoración de 0 a 5 sobre lo que deberían hacer las bibliotecas y lo que realmente hacen, ¿no? Entonces aquí también encontramos elementos bastante interesantes de lo que la biblioteca cree que está haciendo o donde pone más acento y lo que los usuarios están solicitando o pidiendo, ¿no? Las dos funciones más valoradas serán: la primera, garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información, y la otra, facilitar el acceso a Internet y otras tecnologías. Dos funciones claramente educativas: prestar apoyo a la educación, tanto formal como autodidacta, esa una, y prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización tenían una alta valoración por parte de los usuarios consultados. Es decir, sobre de 0 a 5, una tenía 4.4 y la otra 4.3. Es decir, una valoración, a estas dos funciones se les daba realmente un valor muy, muy grande. Ahora bien, en estas dos funciones existe, en la opinión de los encuestados, una neta diferencia entre lo que deberían ser las funciones de una biblioteca pública y lo que se cumple o realiza. Los usuarios consideran en gran medida que la biblioteca pública debería prestar apoyo a la educación, tanto formal como autodidacta, pero lo cualifican con una nota mucho más baja el grado de realización de su biblioteca pública al respecto. Más acusada aún es la diferencia entre la función prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización. Los usuarios señalan que eso debería ser una obligación en el 4.3, a su realización le otorgan un modesto 2.9. Bueno, no me voy a detener mucho, pero realmente nos está dando continuamente toda una serie de... Es decir, otro aspecto, por ejemplo. La encuesta sintetizaba en 3 las razones. Tenían que valorar de 0 a 5. ¿Por qué acude usted a la biblioteca pública? Por estudios formación le otorgaban un 3.9. Por información, 3.2. 2/3 partes de los encuestados otorgan las mayores puntuaciones, 4 o 5, al motivo estudios formación. Un aspecto también muy interesante es de que la mitad de los adultos de 35 a 44 años consideran que la principal función por la que ellos acuden a la biblioteca pública es en este aspecto de formación. Es decir, ya no son gente que están en el ámbito escolar, ya son gente de 35 a 44 años, y la mitad de ellos subrayan como principal función de la biblioteca o motivo para acudir a la biblioteca pública sería ese aspecto informativo. Bueno, mayores de 55 años, un 15% reflejan que ellos van a estudiar a la biblioteca. Bueno, un montón de aspectos que, centrados como estamos muchas veces en que la formación se limita a los años, dijéramos, escolares, etcétera, universitarios y tal y cual, pues luego estos datos, ¿no?, nos demuestran que existe toda una población que tiene unas necesidades de formación muy acusadas. Es decir, necesidades que pueden venir
bueno, de primeras, por el contexto laboral en el que vivimos. Todos estamos interpelados prácticamente en nuestra seguridad laboral, ¿no? Ante ello, bueno, pues tenemos que, casi en una carrera desgastante, vernos en una situación de formación prácticamente continua, prácticamente sin fin. Es decir, lo que es el mundo laboral o lo que es más en concreto la empresa, si alguna vez tuvo la vocación de formar al personal, hace tiempo la abandonó, salvo para los cuadros dirigentes. Entonces, pues uno tiene que, como empleado, subempleado o como persona en desempleo, pues tiene que estar en una continua actualización. Para esa continua actualización, como decía antes, igual el bolsillo no le alcanza a toda la oferta que el mercado le va lanzando, ¿no? Que es mucha la oferta. Los horarios puede ser que no, como veíamos antes, hablando un poco sobre el informe este de educación de adultos en Cataluña, uno de los motivos de abandono eran horarios, calendarios rígidos, metodologías, dijéramos, que te recuerdan a tu época escolar. Y luego también, pues, digamos, una gran parte de la población que no embonó con los usos y costumbres de la escuela o de la institución educativa, con el aprendizaje grupal, y que quiere formarse o intenta formarse, dijéramos, de otra manera. Entonces, en todo toda esta bolsa, ¿no? Bolsa ciudadana, dijéramos, pues nos configuran un montón de personas que están en procesos de, quieran o no, pero un poco empujados, obligados a procesos de autoformación, ¿no? La biblioteca pública, bueno, siempre ha acompañado al autodidacta, pero bueno, y de hecho, no sé, pues la historia de las bibliotecas, la historia de la lectura, pues nos pone múltiples ejemplos de eso. Pero tampoco creo yo que en la circunstancia actual, es decir, si queremos en cierta manera apostar por una biblioteca pública que tenga una función educativa más fuerte, bueno, pues tampoco es la cuestión, dijéramos, de que con eso de que biblioteca pública y autodidacta siempre han caminado de la mano, pues que dijéramos que lo dejemos en el discurrir natural de las cosas, ¿no? Sino que dijéramos estos servicios de autoaprendizaje, de autoformación y tal, bueno, pues necesitan una preparación del personal bibliotecario, necesitan una serie de materiales que muchas veces están en el mercado y que otras veces se tienen que generar desde la propia biblioteca. Necesitan unos servicios que hasta ahora no los hemos conocido. La biblioteca pública, desde el ámbito así aislado de cada una por su cuenta, creo que en ese terreno poco va a poder hacerlo. Es decir, lo que se necesitan, en caso de que se quiera apostar o dijéramos apostar tentativamente por esa línea, son servicios centrales, dijéramos, que alienten y que faciliten ese tipo de línea de trabajo, ¿no? Bueno, un poco ha habido algunas experiencias que han provenido de los programas estos europeos. Hace ya a mediados de los 90 hubo uno bastante interesante que se llamaba Bibliotecas Públicas y Estudiantes Adultos Independientes, donde estuvo la red de bibliotecas municipales de Gijón, y ahora concretamente en estos 2 o 3 últimos años ha habido otro donde ha participado la sólida red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona,